fiscal Emeldo Márquez, en la recta final de sus alegatos, identificó los elementos del delito de blanqueo de capitales que a su juicio se demostraron en la investigación, como utilización de documentos falsos, uso de testaferros, inexistencia de relaciones comerciales, fraccionamiento de ingresos en depósitos bancarios, operaciones o negocios simulados, cambios sistemáticos de dinero, así como cobro de comisiones. Explicó imputado por imputado por qué debían ser sancionados y le pidió a la jueza que considerara las pruebas que hay en el expediente para demostrar que el beneficiario final de todo este entramado era Ricardo Martinelli. Existe una certificación de la firma Chanis, firmada por Ricardo Alberto Chanis Correa, que es dirigida al fiscal de aquel entonces que llevaba la investigación, David Mendoza, y que fue una de las personas que estuvo presente en el estrado como testigo, de fecha 8 de octubre del 2018, donde él mismo establece en dicho informe que las personas que son beneficiarios finales de la sociedad TPA HC IN, que consta el certificado de acciones de Editora Panamérica, mantienen el control, son Ricardo Alberto Martinelli Berrocal con el 60% y Henry Moisés Chanis con el 40%. Aseguró que 13 de los 15 imputados deben ser castigados con la pena máxima por el delito de blanqueo de capitales. Estos son Daniel Ochidiez, Gonzalo Gómez Wong, Marcos Acrish, Iván Claire, Leo Cohen, Aaron Misrachi, Iván Arrocha, Ivette Vázquez, Vernon Salazar, Valentín Vázquez, Nicolás Corcione, José Corcione y Ricardo Martinelli Berrocal. Pero el fiscal pidió absolución de Salomón Betech y Jack Betech y explicó por qué. Que para que una persona sea responsable se tiene que establecer de que la conducta sea realizado con dolo. En este caso en particular hemos manifestado en la fase de alegatos de que, tomando en consideración los elementos que surgieron en la fase probatoria, donde rinde declaración el señor Gabriel Betech y el señor Mike Betech, los mismos fueron contestes en indicar cómo se dio todo el entramado del blanqueo de capitales en el cual ellos tuvieron participación, indicando pues que en el caso particular del señor Salomón Jack Betech y el señor Jack Betech Hassan no tuvieron ningún tipo de participación, toda vez que dentro del núcleo familiar solamente se limitaron a apoyarlos a ellos con los préstamos. A las 9:40 de la mañana empezó la fase de alegatos de los defensores. Gladys Quintero, representante de Gonzalo Wong, y Rosendo Miranda, abogado de Valentín Martínez Vázquez, hablaron en esta jornada. Y usted dice que en el objetivo está el delito precedente, que he dicho que ya no existe, por tanto los dineros que mi representado transfirió son lícitos, señora juez. Siempre fueron lícitos. Autorizar la compra de un cheque de gerencia. Primer hecho objetivo que se le imputa a mi representado como autor del delito de blanqueo de capitales y ser firmante de una cuenta bancaria. Esos dos elementos, su señoría. En la tarde alegaron José Félix Martín, abogado de Daniel Ochi, quien desvinculó a su cliente del proceso al señalar que éste no firmó ningún contrato de compra de acciones de EPASA. No logró demostrar que el señor Ochi fue parte en la transacción de un contrato de opción para una futura y eventual adquisición de acciones. Él no firmó ese contrato. Ese contrato, que tiene dos partes, tampoco fue suscrito en nombre y representación de Transcaribe Trading. Ese contrato se firmó entre dos personas naturales, entre ellos un directivo de Transcaribe Trading que actuó a título personal y que ya sabemos que no debe ser nombrado. Luis Eduardo Camacho González, abogado de Ricardo Martinelli, también alegó que no hay delito y que la compra de EPASA fue un acto de comercio. Que los fondos de Ricardo Martinelli salieron de sus cuentas personales. ¿Hay colocación? No. ¿Hay estratificación, transformación y cubrimiento? No. ¿Hay integración? No. ¿Por qué? Porque vienen de sus recursos personales.
¿Usted sabe qué? Ricardo Alberto Martinelli Berrocal todavía no tiene acciones por sus aportes. No las tenemos. A nosotros se nos atribuye un porcentaje de unas acciones que no tenemos. En total, 6 abogados alegaron este jueves. Los señores Leo Cohen, Marcos Ángel, Jack Betech, Salomón Betech no figuraban como accionistas o beneficiarios finales de aquellas acciones tenedoras de activos del Grupo EPASA, por lo que no existía motivación alguna para ejecutar una conducta de ocultación, encubrimiento, simulación, intención de eludir consecuencias de una actividad delictiva previa. Maciel Arosemena, TVN Noticias.